Buenas noches. Desde Xicoloapan, Estado de México, les doy la más cordial bienvenida a este curso de matemáticas desde cero. Este curso va dirigido a todas las personas interesadas en aprender esta ciencia, ya sea para sí mismos o para apoyar a sus seres queridos, pero en especial a todas las personas de entre 11 y 17 años, que en general desde este momento les llamaré jóvenes, y que regularmente estudian la secundaria o preparatoria. El objetivo de este curso es apoyar a nuestros jóvenes a que en un futuro no muy lejano logren un título profesional y así tener una mejor sociedad. Quiero hacer una invitación especial a las personas que creen que las matemáticas son complicadas, porque aquí encontrarán conceptos generales que les despejarán muchas dudas que son la causa de la dificultad para entender esta ciencia. El ingrediente clave para disfrutar al máximo de algo es la pasión, y para podernos apasionar de las matemáticas necesitamos ser parte del lugar, el momento, el espacio y los contextos, y por este motivo en cada tema los llevaré al lugar exacto para disfrutar de esta ciencia. Quiero comentarles que creo que el motivo por el que se nos complica esta ciencia está ligado a los temas individuales y aislados que nos han enseñado. No sabemos conectar todos los conocimientos recibidos. Además, ideas confundidas con conceptos o definiciones. Por tal motivo, empezaremos desde cero y quiero pedirles de una manera especial que no adelanten sus videos ni un segundo, mucho menos se salten videos o clases, porque cada explicación o analogía nos dará un panorama claro de lo que queremos entender. Para esto también, en cada tema, los llevaré al lugar exacto para que sepamos dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Empecemos, les voy a mostrar el campo de trabajo de las matemáticas. Todo lo vamos a concentrar muy bien. Vamos a ser compactos al momento de tomar clases para que sea lo menos largo posible. De alguna manera, al empezar desde cero, quisiera mostrarles este recuadro o este rectángulo en color rojo. Nos muestra el campo de trabajo de las matemáticas. Para fortuna nuestra, las matemáticas solo constan de dos números en mi singular o en mi humilde punto de vista, que son el 0, el 1 y 4 operaciones básicas: la suma, la resta, la multiplicación y la división. Ahí, en este rectángulo y con estas 4 operaciones y 2 números, está contenida los temas, las clases que estas ciencias nos brindan. Eh, el cero, el cero carece de valor y el 1 tiene el valor de la unidad. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a cambiar las ideas que nos han dado por conceptos claros o por definiciones muy claras. El cero carece de valor. ¿Por qué carece de valor? Porque solamente tiene un lugar de colocación, es como un punto. Solamente lo señalamos como inicio de todas las matemáticas. No tiene un espesor, no tiene una longitud que podamos dividir en fracciones,
ni tampoco lo podemos multiplicar o hacer múltiplos de él, porque carece de valor, solamente tiene un lugar de colocación como el punto. Es un punto que nos indica el inicio de algo, el inicio o el retroceso de algo. Es un punto solamente. Sin en cambio, la idea que tenemos del número uno, la idea que tenemos del número uno está muy lejana a la que muchas personas tienen bien definido. Por este caso, por este motivo, yo les comento que el uno no es solamente decir uno, o decir dos, o decir tres, o decir menos uno, o menos dos. No, no es así. El uno tiene un valor contenido entre toda la distancia, entre toda la longitud, entre el 0 y el 1, que nosotros en matemáticas vamos a llamarle la unidad. El 1 como tal es un número, el 2 como tal es un número, pero la unidad es la distancia contenida entre el punto de partida, que es el 0, y el punto donde se encuentra el número 1. Todo esto es la unidad. Aquí debemos de entender una cosa. Empezando con el campo de las matemáticas, aquí todo está contenido, todas nuestras clases, todos nuestros cálculos, todo está aquí. El 0, como lo comenté, carece de valor. El 1 tiene una distancia entre el origen, que es el 0, y el 1, que es el mago. El 1 es un mago. Si nosotros lo viéramos como un mago, este mago se puede convertir en muchísimas formas que no debemos dejarnos engañar. El 1, si yo dijera, a ver, ¿de cuántas maneras podemos representar el 1? Pues imagínense, yo tendría una cantidad infinita de valores que me darían un número 1. El número 1 se puede representar de muchísimas, una cantidad infinita de formas. Les voy a poner algunos ejemplos. Si yo digo que 2 entre 2 es igual a 1, lo estoy disfrazando, este 1 lo estoy disfrazando como una fracción o como una división de 2 entre 2. Yo puedo poner otra cantidad, el 100 entre el 100, y va a ser la misma situación, me da 1. Aquí está disfrazado de una fracción de 100 centésimos o de 100 entre 100. Si yo digo aquí el número pi entre el número pi, me va a dar un número 1. Está disfrazado de una fracción donde el numerador y el denominador es el mismo número. Y así, cada múltiplo de 1 dividido entre el mismo valor nos va a dar 1. Entonces tengo una cantidad infinita de valores. Y no solamente es ese caso del 1, ¿eh? Yo puedo decir que, por ejemplo, el 1 es un mago que se puede convertir en cualquier cosa. Se puede convertir en un metro, o se puede convertir en un plato, o se puede convertir en un centímetro, o se puede convertir en un centímetro cuadrado. O sea, el 1 debemos de adoptarlo y de tener un panorama amplio, que en este caso se llama definición o concepto, que en un momento dado se puede convertir en una cantidad infinita de formas de escribir, que se llama nomenclatura. El 0, por obvia razón, no se puede dividir porque es un punto. Ni puede tener divisiones ni puede tener múltiplos.
El uno en este caso no. El uno en este caso sí puede tener los múltiplos. Aquí viéndolo en la recta numérica, el uno se puede multiplicar 2 veces, o se puede multiplicar 3 veces, o 4, y así hasta el infinito positivo, pero de la misma manera se puede multiplicar negativamente con la misma longitud de unidad y puede multiplicarse hacia el sentido negativo. El cero no tiene valor, no tiene espesor, no tiene más que una colocación. El uno, por la longitud que tiene, sí puede dividirse en muchas partes, y una cantidad infinita de partes. A todos los múltiplos de uno, o más bien a los números 1, 2, 3, o -1, -2, -3, se les conoce como múltiplos de la unidad, ¿sí? Son múltiplos de una unidad. A las fracciones hay de dos tipos. Las que están contenidas dentro de este espacio se les llama submúltiplos. ¿Y qué son los submúltiplos? Pues son un cuarto, un tercio, un octavo, 3 octavos, 7 octavos. O sea, son fracciones, pero no cualquier tipo de fracción. A estas se le conoce como fracciones, se le conoce como fracciones propias. Fracciones propias. ¿A qué me refiero con fracciones propias? Si nosotros vemos una fracción, no deja de ser una división, pero vamos a verla como fracción. Este número se llama numerador y este de abajo se llama denominador. Denominador. El denominador, este número de abajo, va a indicar un solo entero partido en 3. Es un solo entero que lo partimos en 3, de las cuales nos hemos comido ya una parte de esas 3. Entonces, yo no me he comido más de un entero, me he comido una tercera parte del entero, una tercera parte del pastel, porque el pastel entero está en 3 partes y yo me comí solamente una. Por lógica, estas fracciones propias son menores a una unidad, o sea, está contenida entre este espacio, porque es menor a 1. Pero existe la otra fracción, que la otra fracción es la fracción impropia. Una fracción impropia ¿cómo se llama? Es una fracción de la cual yo puedo decir, que son, por ejemplo, 5 cuartos. Aquí, ¿qué pasa? Yo tengo un entero partido en 4, pero me como 5. O sea, ya me comí un entero, que son 4 partes, más un cuarto. Esta fracción impropia ya rebasó un número entero, ya rebasó la unidad. En este caso, yo tengo un entero con una cuarta parte del otro. Quedaría por aquí así más o menos. ¿Sí me explicó? Entonces, ese es el concepto de fracción propia y fracción impropia. Yo les comenté que en cada tema los voy a llevar al punto exacto donde estamos trabajando. Cuando estemos trabajando en fracciones propias, vamos a estar aquí adentro. Cuando trabajemos con fracciones impropias, vamos a salir de esa unidad para colocarnos después de 3 o después de 4 unidades, o
o menos una unidad o una unidad. Vamos a estar por acá. Ahora, todo esto no es la clase en sí como la vamos a abordar, cada clase individual. Ahorita estamos con una introducción o generalización de conceptos o de ideas o de de definiciones, pero es muy importante para que vayamos empezando a ver de qué vamos a hablar, de qué vamos a hablar. De esta misma forma, para que podamos entendernos, hay que tener cierto vocabulario que nos permita tener una comunicación clara, correcta, precisa entre ustedes y yo. Pero esta es una generalización. Ahorita vamos a empezar con la generalización de cómo se ve el cero, cómo se ve el uno, qué hace el cero, qué hace el uno. Este carece de un espacio, de una longitud, y este sí, porque este cero indica solamente el punto de partida. En cambio, este uno o el 2 ya es la distancia entre este y este, o la distancia entre este y el 2. Hay una diferencia amplia. Saber que el número uno se puede convertir en una cantidad infinita de valores que en su momento vamos a ver para qué nos va a servir. La otra situación es de que solamente nos enseñan 4 operaciones básicas: suma, resta, multiplicación y división. A esta edad de la que les comento, ya a los 11 años, pues ya cualquier persona sabe restar, sabe dividir, sabe multiplicar o sabe sumar. Lo que no sabe es, por ejemplo, que en un momento dado tienen cierta relación entre estas 4 operaciones, no son aisladas, no son aisladas. La resta ayuda a la suma, o la suma ayuda a la resta en ciertos cálculos. La división, la división ayuda a la multiplicación, o la multiplicación ayuda a la división. La suma, en un momento dado, vista como contraria de la resta, nos permite, quitarle o mandar a cero un sustraendo. Si aquí en un cálculo tengo un -5, pues con la suma yo le puedo aumentar un +5 y elimino ese 5. La ayuda. Ahora, la multiplicación no es más que una suma abreviada. Si yo aquí tengo, por ejemplo, 4 sumandos números 5, 5 más 5 más 5 más 5, en la suma tengo que estar sumando 5 más 5, 10 más 5, 15 más 5, 20. En la multiplicación, con el simple hecho de decir 5 por 4, me da el mismo 20. Entonces, una suma, pero abreviada. Ahorita solamente estamos tocando temas aislados que más o menos nos dan un panorama de lo que vamos a estudiar y cómo lo vamos a estudiar. De alguna manera, vamos a ver en el trayecto de los temas, vamos a ver cómo estas operaciones tienen mucho en común. Tienen muchas cosas en común y sobre todo tienen mucha relación entre ellas. Cómo el cero va a aplicarse con la suma, se va a aplicar de una forma, de una manera clara, una definición clara en la suma, pero se va a comportar el cero diferente en la multiplicación que en la suma. El cero se va a comportar diferente en la división, se va a comportar diferente en la resta. El cero se va a comportar de distinta manera tanto en la suma como en la multiplicación, como en el resto de la división, de distinta manera. Por eso hay que estudiar
bien claramente cómo funciona el cero aquí, o cómo funciona acá, o cómo funciona aquí, o cómo funciona acá. De la misma manera el uno, cómo se comporta en la suma, cómo se comporta en la multiplicación, cómo se comporta en la resta y cómo se comporta en la división. Y no solamente en una sola división, sino cómo se comporta como dividendo, como divisor o como cociente, y en la resta cómo se comporta como minuendo, como sustrayendo o como diferencia. En la suma cómo se comporta como primer sumando, como segundo sumando o como suma total, o cómo se comporta el uno en la multiplicación como primer factor, segundo factor y producto, que esos nombres que les mencioné son los integrantes de una operación. El temario, el temario que vamos a seguir va a ser primero vamos a ver lo que son conceptos o lo que son más bien definiciones. ¿Qué es una definición? ¿Qué es una idea? ¿Qué es una representación? ¿Qué es una característica? ¿Qué es un concepto? ¿Cuáles son las ciencias que vamos a estudiar? Aritmética, geometría y álgebra. ¿Qué son? ¿Qué representan? ¿Qué nos enseñan? Estas que están encerradas aquí son precisamente regularmente el curso en la materia o en la clase de matemáticas para un alumno de secundaria. Esto es básicamente lo que vamos a ver en secundaria: aritmética, geometría y álgebra, elemental, básica. En preparatoria, ¿qué vamos a ver? Vamos a recopilar todos estos conocimientos de la secundaria y los vamos a aplicar a la geometría analítica y al cálculo. Si nosotros viéramos en un momento dado o pusiéramos un ejemplo, una analogía de un albañil, por ejemplo, ¿cuáles son los materiales de un albañil para construir una casa? Los materiales del albañil serían pues su mezcla, su cemento, su agua, su arena, sus tabiques. Esos serían sus materiales. ¿Qué más serían por ejemplo, qué serían sus herramientas? Las herramientas pues serían su pala, su cuchara, el hilo, el plomo. ¿Qué va a construir el albañil con eso? Pues una casa fuerte. De la misma manera y forma, nosotros tenemos que construir unas matemáticas sólidas. ¿Cuáles son nuestros materiales? Pues es el 0, el 1 y 4 operaciones básicas. Relaciones y funciones que ordenadamente van a trabajar para construir unas buenas matemáticas para cualquier estudiante. ¿Cuáles son nuestros materiales? ¿Cuáles son nuestros materiales? Miren, perdón, nuestras herramientas. Nuestras herramientas pues son definiciones, son conceptos, son leyes, son propiedades, son teoremas, todas las leyes y normas que rigen y que me permiten de manera correcta hacer un cálculo. Aquí está, miren, normas que autorizan un cálculo correcto. En esto les acabo de dar el panorama de lo que vamos a seguir tanto en secundaria o el curso de secundaria como el de preparatoria, y basados en los materiales que nos dan las matemáticas, un campo de trabajo y también una buena comunicación para que podamos entender mediante estas palabras y definiciones que tenemos que entender muy claramente para que no nos confundamos, para que podamos tener una buena comunicación, que cuando yo digo las 4 operaciones básicas, pues son estas 4.
Cuando diga los dos números, pues el 0 y el 1, dos números que son únicos para las matemáticas. Me van a comentar o me van a decir, oye, pero hay el 2, el 3, sí, pero son puros múltiplos. Ya veremos ahorita qué son múltiplos, qué son submúltiplos. Pero en forma general, este es el campo de las matemáticas con todos sus materiales, sus herramientas y una buena comunicación. Vamos a empezar o vamos a seguir en un tema o el siguiente tema. Vamos a ir desmenuzando poco a poco. Vamos a hablar de las definiciones porque tenemos que tener una excelente comunicación entre ustedes y yo. Quiero primero tocar esta palabra que es una definición. Se llama definición. Pero ahora sí que vamos a definirla, ¿no? Como una definición, ¿qué es lo que quiere decir una definición? ¿Qué es una definición? O más bien vamos a empezar por lo más sencillo. A ver, vamos a empezar por lo más sencillo. Bueno, no más sencillo, sino en orden. Una idea. ¿Qué es una idea? Una idea es una imagen que creamos en la mente, pero es muy informal. Una imagen informal de algo. Por ejemplo, digo, tocando el tema de las mismas matemáticas, yo les podría que una imagen mental o una idea de la división, por ejemplo, es que pues es una operación que parte o divide una cantidad en partes iguales. Esa es una idea mental. En cambio, una definición es otra cosa. Ya la vamos a ver, pero se las adelanto. Una definición de la división es que teniendo un divisor y un divisor, un dividendo, se trata de encontrar un cociente que multiplicado por el divisor debe de cumplir por obligación con el valor que me da el dividendo, siendo una división exacta, sin residuo todas tienen residuo, pero en este caso de la división exacta, tomamos el residuo como un valor cero. Esa es una definición correcta de la división. ¿Cuál es una idea? La idea es de que es una operación que divide una cantidad en partes iguales. Como verán, es muy distinto una idea mental a una definición. ¿Qué es una definición? Es una explicación exacta, clara. Es una definición exacta, clara y correcta de algo que queremos entender. Esa es la definición. La idea es una imagen mental, pero informal de algo que queremos aprender. Ahí vemos la diferencia entre dos definiciones diferentes, lo que es la idea y lo que es la definición. Pasemos a la siguiente palabra, que en este caso es una representación. ¿Qué es una representación? Una representación es un dibujo. Es un dibujo. Una representación es un dibujo.
que plantea un problema en base a ciertos datos que me dan conocidos y me hacen una pregunta para encontrar la respuesta. Esto es una representación. Esta es otra representación de una clase de números que lo vamos a ver un poquito más adelante. Esta es otra representación de una recta numérica que nos da a saber el punto exacto donde estamos colocados, nos da a saber el punto exacto donde un número está colocado, un valor, o nos da el punto exacto de, de un problema, de un problema. Esa es una representación. Ahora, pasamos a la siguiente pregunta, perdón, a la siguiente palabra, que es una característica. Las características son muy comunes en la vida cotidiana, porque si yo ando buscando una persona que arregla refrigeradores o lavadoras o vende tamales, pero no sé su domicilio exacto, pero me dijeron que vivía por ahí, por esa calle, algún vecino, alguna persona que esté por ahí, yo le pregunto, buenas tardes, señora o señor, estoy buscando una persona que vende tamales, trae su diablito, su triciclo, y vende tamales. ¿Cómo es él? Ah, pues mire eso, señor morenito, chaparrito, de pelo chino, trae lentes. Esas son características. Entonces, las características para poder encontrar a esa persona son señas particulares que yo doy para que la gente me pueda entender y encontrar lo que busco. Si en cambio el señor de los tamales es alto, delgado y chino, le digo, ¿sabe qué, señora? Es un señor joven, como de unos 40 años, alto, delgado, de pelo chino y el pelo lo tiene color pelirrojo. Las características sirven para poder diferenciar, diferenciar entre una cosa y otra, entre una persona y otra, entre un cálculo y otro, o entre una propiedad y otra, y que me permitan entender perfectamente o encontrar lo que estoy buscando. Es una característica o propiedad. Por eso se llama propiedad, porque es propia para ese cálculo, o ese número, o esa persona. Pasemos a la siguiente palabra, el significado o definición de esta palabra concepto que regularmente la vamos a ocupar mucho. ¿Por qué vamos a ocupar mucho esta palabra de concepto? Vamos a escuchar primero su definición. Dice la definición que es una explicación clara, exacta, que nos permite conocer algo. Correcta. Ok, ¿cuál es la definición de concepto? El concepto es una idea, pero ya formal, dentro de ciertas normas que me permiten conocerlo perfectamente. Y esta idea formal, exacta, correcta, clara, la puedo generalizar en ciertos grupos. A veces son, como quien dice, medios particulares y a veces generales.
¿A qué me refiero con medio particulares? Por ejemplo, todas las normas y leyes que aplican a la división, en su totalidad, en general van a aplicarse a cualquier división. Y no solamente vista como división, puede ser vista como una fracción, como una razón y proporción, como una fracción de porcentaje. Eso me va a dar el concepto de que todos esos temas van a aplicar todas sus normas y leyes a esto, a la división. En general, no hay restricciones en la división con todos esos temas. ¿Dónde es más o menos en particular? En particular quiere decir que, por ejemplo, si una multiplicación la veo como división, cuando digo 5 por 4, cuando digo yo 5, cuando yo digo 5 por 4 igual a 20, ¿sí? Yo puedo ver la multiplicación como una división. 20 entre 4 me da 5 y 20 entre 5 me da 4. En este caso especial, donde existe una división, puedo aplicar todas las normas y leyes de la división, pero no puedo decir que pueda aplicar todas las leyes de la división en toda la multiplicación, porque no en todo lo puedo aplicar, solamente en una parte. Por ejemplo, 20 entre 5 a 4 o 20 entre 4 me da a 5. Ahí en esa cuenta, en esa operación, sí puedo. Pero cuando la veo como multiplicación de 5 por 4, ahí no puedo aplicar este concepto general de las divisiones. De la misma manera y forma va a pasar en la suma con respecto a la resta. Si yo digo 5 más 4 igual a 9, todas las normas y reglas generales que me da la resta de cualquier tipo no van a aplicar en su totalidad. Por eso yo no puedo generalizar con la suma los conceptos de la resta. Pero sí sé que hay ciertos nexos o relación entre la suma y la resta, que cuando yo vea esta suma como una resta que 9 menos 4 es 5 o que 9 menos 5 es 4, en esa operación en especial, sí puedo aplicar todos los conceptos de la resta. Y para fortuna de nosotros, esos conceptos los podemos generalizar en muchos casos. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casos que son los que sí quisiera que más o menos en su idea de lo que son las matemáticas, en lo que vamos a estar estudiando, los tengan en cuenta. Porque esto generaliza todo lo que vamos a hacer aquí. Todo lo que vamos a hacer aquí en matemáticas va a ser basado en esto. Y ahorita me van a entender. Vamos a generalizar estos conceptos a todas nuestras clases de aritmética, geometría, álgebra, geometría analítica y cálculo. Vamos a generalizar esto. Y a lo mejor tienen otras ramas, ¿no? De las mismas matemáticas que creo que caben en todas, pero nada más vamos a hablar de estas 6 que son las que es el interés de secundaria y preparatoria. Vamos a generalizar esto. Siempre vamos a trabajar dentro de estos conceptos generales, siempre.
En el campo de secundaria y preparatoria, solamente hay dos números, el 0 y el 1. Existen 4 operaciones básicas, la suma, la resta, la multiplicación y la división. ¿Cuál es otro concepto que siempre, o sea, siempre vamos a trabajar con esos dos números, con todos sus múltiplos, submúltiplos, números primos que van a entrar por ahí, y 4 operaciones básicas que son las que siempre vamos a tocar, suma, resta, multiplicación y división. O sea, eso en general es lo que vamos a estar realizando en cada cálculo, en cada problema, en cada pregunta o respuesta. Vamos a hablar siempre de conjuntos y subconjuntos. ¿A qué me refiero con conjuntos y subconjuntos? En conjuntos y subconjuntos me refiero a esto. Estos números naturales, ahorita los vamos a ver, no tienen ningún subconjunto, no tienen nada dentro de ellos más que ellos mismos. En cambio, estos números enteros sí ya tienen un subconjunto, que son estos que los contienen en su totalidad. Este como tal es un conjunto solo, pero si yo veo el conjunto de los números enteros, que es todo esto incluyendo los naturales, aquí ya tengo el conjunto de los números enteros y este individualmente es un conjunto, pero en relación a este ya pasa a ser un subconjunto porque todos sus elementos están contenidos en estos enteros. De la misma manera y forma, si yo veo los números racionales, los veo como un todo. Entonces los naturales pasan a ser subconjuntos de los racionales. Los enteros también pasan a ser subconjunto de los racionales. El conjunto total es el de los racionales. Y los enteros y los naturales pasan a ser subconjuntos de los racionales. Lo mismo pasa, ¿no? Bueno, ese es el concepto de conjunto y subconjunto. Entonces, volviendo aquí al tema que estamos tratando, de los conceptos generales y particulares, vamos a hablar siempre de conjuntos y subconjuntos. ¿Por qué es importante esto de conjuntos y subconjuntos? Pues es importante porque cuando nosotros damos una norma, una ley o un encierro de que todo esto pertenece solamente a las restas y aplica, en algunos casos hace una extensión a la suma o hace una extensión a la división. En ese caso, hablamos de conjuntos, que este es en su totalidad. Aquí el conjunto pasa a ser la resta en general y aquí no, aquí pasa a ser solamente la parte que podemos entrar es subconjunto de estos, pero todo lo demás no. Entonces es importante que veamos eso, lo que es un conjunto y un subconjunto. Otro concepto general de las matemáticas, que siempre vamos a trabajar con igualdades y desigualdades, y esto tiene una razón de ser, porque cuando en un inicio los seres humanos tuvieron la necesidad de empezar a contar las noches que pasaban cuando salía el sol o cuando salía la luna y contaban noches o contaban mañanas, madrugadas, empezaron a conocer números naturales solamente positivos, empezaron a hacer rayitas o puntos, no sé. Cuando empezaron a surgir esas dudas y empezaron a contar, llegaron a una conclusión que para saber, para poder entender
esas situaciones matemáticas tuvieron que medir el transcurso desde que salía la luna hasta que se volvía a meter hasta que volvía a salir el día siguiente la luna, o en el momento que salía el sol hasta el otro momento que salía el sol. Entonces, ese espacio de tiempo entre la salida del sol de un día y la salida del sol del otro día viene siendo lo que es la unidad. Al paso de unas horas ellos sabían que todavía no llegaba completa la unidad, sino que había un espacio de tiempo, pero que todavía faltaba para que llegara otra vez el sol, porque todavía no se había metido. Había transcurrido un tiempo, pero no se había vuelto a meter. Entonces, eso se llama medir. Eso es lo que se le conoce como medir. Medir es la comparación de lo que queremos medir o una longitud que queremos medir comparada con una unidad establecida, y ahí me puede decir que son 2 veces la medida o 3 veces la medida o dos veces y media la medida con lo que lo estoy comparando. Entonces, por lógica razón, solamente va a haber dos formas de verlo. O las medidas que estamos comparando son iguales, que se llaman múltiplos, o las medidas que vemos o que comparamos son distintas y son desigualdades. O es una cantidad exacta de medidas de la unidad, o es una cantidad inexacta que se llama desigualdad. Y ahí es donde nace una, una propiedad muy importante de las igualdades y desigualdades, que se llama propiedad de tricotomía. ¿Y qué dice la propiedad de tricotomía? La propiedad de tricotomía dice que solamente en la comparación de cosas vamos a encontrar solamente 3 respuestas. O son iguales, o la primera es mayor que la segunda, o la segunda es menor que la tercera. Que son iguales, las dos cosas que compares o son iguales, o la primera es mayor que la segunda, o la primera es menor que la segunda. Esa es la propiedad de tricotomía. Por lo que vemos entonces, la igualdad va a ser una igualdad siempre entre dos cosas comparadas. Y la desigualdad nos va a dar dos casos: que el primero sea mayor al segundo o que el primero sea menor que el segundo. No hay más. Pero en general son igualdades y desigualdades. De esto vamos a hablar siempre, siempre, siempre. Y para nuestra fortuna, las matemáticas nos brindan una herramienta muy importante para esto, para las igualdades y desigualdades, que son las razones y proporciones. Y ustedes dirán, ¿cómo vas a hacer de una igualdad una desigualdad o una desigualdad de una igualdad? Se los voy a mencionar con una analogía. Si un día van por el centro comercial o por ahí en algún mercado, en sus lugares de origen, de vivienda, y ven a lo mejor una dona para el pelo o una pelota que les agrada y preguntan, oiga, ¿cuánto vale su pelota? No, pues vale 3 pesos. Voltean a su bolsillo o a su monedero y dicen, uy, nada más traigo 1 peso.
Y la empleada les dice, ¿sabe qué? Tenemos sistema de apartado. Las condiciones son de que usted me deja el abono que trae del peso y me trae otra parte o la liquidación en su siguiente pago y se lleva el producto. O lo repartimos en 3 semanas de a peso. Nosotros decimos, bueno, ok, está bien, le dejo el peso. La siguiente semana llevo otro peso. Y en la tercera semana llevo el complemento de los 3 pesos y ya me entregan mi pelota, mi producto. Entonces, de algo que era desigual en un inicio, lo pude partir en 3 cosas que a completar la igualdad me entregaron mi producto. ¿Cómo se llama eso? Pues se llama simple y sencillamente en aritmética o matemática, se llama razones y proporciones. Así se llama, razones y proporciones, se llama ese tema. Donde yo puedo ver claramente que puedo hacer de igualdades desigualdades. ¿Y cómo lo voy a hacer? Esto es muy sencillo. Si yo tengo por ejemplo, un tercio, es diferente, este es el signo de diferencia. Un tercio es diferente a un entero. ¿Sí? Yo puedo un tercio más un tercio más un tercio convertirlo en un entero, que son tus 3 pagos semanales. Pero ¿cómo es que lo voy a hacer? Lo voy a hacer muy simple lo voy a hacer. Si yo veo el 1 como unidad, vale 1, entonces claro que voy a tener 3 tercios. Pero si yo veo que mi entero, tomo el entero como un tercio, sin tomar en cuenta estos dos números, o se los hago aquí, miren. Se los voy a hacer de este lado para que lo vean claramente. Vamos a poner así. Vamos a poner así. Aquí está el 0. De aquí a aquí es mi unidad, pero no le pongo el 1. Sino mi unidad ahora va a valer un tercio. Esa va a valer mi unidad. Yo pongo aquí 2 tercios. Y aquí pongo 3 tercios. Aquí va el 1. Ahora yo volteé la unidad. No la veo como 1, sino el tercio lo veo como unidad. Y 3 unidades de un tercio me dan un triple de mi unidad nueva. Lo veo en sentido opuesto. Y esto se llama propiedad recíproca. Esto se llama propiedad recíproca. ¿A qué se refiere la propiedad recíproca? Que yo puedo tener 5 por 4 igual a 20. ¿Estamos de acuerdo? Yo puedo pasar de esto a esto, como también puedo pasar de esto a esto. Si a mí me dan un 20, yo lo puedo separar en sus factores. Pero si a mí me dan los factores, yo aplico el 20, que es el resultado. Propiedad recíproca, o sea, volteo el tamaño de la unidad para poder hacer de una desigualdad
yo puedo hacer una igualdad con el simple hecho de cambiar la medida de mi unidad. ¿O a poco un metro vale lo mismo que un centímetro? ¿O a poco un metro cuadrado vale lo mismo que un decímetro cuadrado? Ahí es donde aplicas esta propiedad recíproca, verlo desde la manera del otro punto de vista. Entonces ahí es muy importante. Ya casi estamos en el tiempo. Regularmente las clases van a ser de 1 hora. Sigamos. Ya sabemos que la propiedad de tricotomía nos va a dar solamente tres valores en la comparación de dos cosas, de los cuales se dividen dos en igualdad y desigualdad. Y que podemos cambiar una igualdad a desigualdad o una desigualdad a una igualdad con el simple hecho de la propiedad recíproca aplicada al tamaño de nuestra unidad. Va a haber otra, los sistemas de medición, que son en general. No podemos medir horas con que cada hora es el sistema sexagesimal, que se le llaman unidades de tiempo, con, por ejemplo, unidades decimales, que es 1 metro, son 100 centímetros. Entonces, no podemos medir galones con litros porque son medidas diferentes, medidas inglesas, medidas en el sistema métrico decimal. Entonces va a haber un sistema de medidas que siempre vamos a estar hablando de él en cierta parte de acuerdo al tema que estemos tocando. Otro tema que es un concepto en general que siempre vamos a tocar va a ser la congruencia y la semejanza. La congruencia son dos cosas que son totalmente iguales en sus lados, en sus medidas, aunque estén colocadas en aunque las estés viendo desde cualquier punto de visión, o que estén giradas o estén en la misma posición. Pero todos, tanto sus ángulos como sus lados, van a ser iguales. En el caso de la semejanza, no. En el caso de la semejanza, hay ciertas figuras o medidas que siempre van a corresponder según su razón y proporción. Cambiarán el largo de sus lados o el largo de sus hipotenusa o catetos o apotemas, pero en realidad la proporción que guardan entre sus lados es la misma. Volvemos a lo mismo, hacemos de desigualdades igualdades, igualdades en las congruencias y proporciones, o más bien las desigualdades con proporciones las hacemos igualdades. Otro concepto general de la matemática es la variación directa o variación inversamente proporcional. ¿A qué me refiero con eso? Todos los problemas o todas las preguntas o todo lo que queremos comparar y hacer y deshacer para poder resolver problemas, solamente van a tener dos vertientes, solamente dos lados, dos formas, que van a ser problemas de variación directamente proporcional o la otra, la inversamente proporcional. ¿A qué me refiero con eso? Si yo voy a la tienda y compro un refresco que me cuesta 10 pesos, si se lleva un refresco son 10 pesos. Se lleva dos refrescos son 20 pesos. Se lleva tres refrescos son 30 pesos. O sea, a mayor cantidad de refrescos, mayor cantidad que tengo que pagar por ellos. Esa es una variación directamente proporcional. Y en el otro lado, la variación inversamente proporcional se refiere a esto. Si yo, por ejemplo, voy de aquí a la tienda o al mercado y voy caminando y caminando me hago 5 minutos, bueno, caminando les voy a poner más claro. Caminando hago 20 minutos.
en ir de aquí a la tienda. 20 minutos, que esté lejos, voy 20 minutos caminando. Pero hoy me compré una moto, me prestaron una moto y voy a ir a la tienda en una moto. No, pues voy a llegar en minuto y medio, 2 minutos, pongan. Hacer números enteros. 2 minutos me tardé en llegar a la tienda. O sea, en la moto me fui a mayor velocidad. La distancia es exactamente la misma. Tanto caminando como en la moto, la distancia es exactamente la misma. Entonces, a mayor velocidad voy a hacer menos tiempo. A menor velocidad voy a hacer más tiempo. Ese es un ejemplo de lo que es eh, la variación inversamente proporcional. Y por último, ya para despedirnos, ecuaciones y factorización. Una ecuación no deja de ser más que una igualdad. Si yo digo 5, si yo digo, por ejemplo, 5 más 4 igual a 9, yo puedo decir que x más 4 igual a 9, o puedo decir que 5 más x igual a 9. Es una igualdad. La suma es una igualdad, que esto, por ejemplo, que esto de aquí a aquí representa una igualdad contra esto. Aquí también tengo una igualdad, que esto más esto me da esto, es una igualdad, este también. Entonces una ecuación es una igualdad, solamente que la diferencia es porque desconozco el valor de una incógnita, que con operaciones tengo que sacarla, pero no deja de ser una igualdad. Por eso les digo que siempre vamos a trabajar con igualdades y desigualdades. Ecuaciones o inecuaciones se llaman. Ecuación es una igualdad que contiene incógnitas, es lo mismo que una igualdad aritmética. Solamente que al decir ecuación me estoy refiriendo a que esa igualdad tiene incógnitas o variables, letras literales. Pero todo eso lo vamos a ver poco a poco. Entonces, de alguna manera, al trabajar con ecuaciones, vamos a trabajar con factorización. Factorizar no es a veces se les complica factorizar, pero no es complicado. ¿A qué me refiero con factorizar? Por ejemplo, factorizar es esto, digo, aritméticamente viendo, porque factorizar lo ocupamos mucho en álgebra. Pero todo el inicio de eso o el razonamiento viene desde aritmética. Que no nos lo dicen, pero yo se los voy a decir. Por ejemplo, vamos a poner que yo tengo una multiplicación. Les voy a hacer las dos para terminar este día de hoy. Vamos a poner que en álgebra dice que a más b al cuadrado. Vamos a verlo algebraicamente. Bueno, visto algebraicamente, esto ya tiene una solución porque hay un tema en el álgebra que se llama productos notables. Esto me va a dar igual al primero, al cuadrado, más, más el producto de 2 veces a por b, que es el primero por el segundo, más el segundo, que es la b al cuadrado. Pero tiene una razón de ser, por eso se llaman productos notables, porque esto no necesitan estarlo haciendo. Pero si nosotros vemos que este es un producto al cuadrado, entonces esto sería a más b por a más b. ¿Qué nos daría? A por a, pues nos da cuadrada. A por b nos da ab. B por a me da b por a.
por la propiedad conmutativa lo puedo cambiar. Y b por b me da la b cuadrada. Entonces es a cuadrada más 2 veces 1 y 2, a por b cuadrado. Bueno, aquí le puse el paréntesis, pero no lo necesito. Esto es igual que esto. La factorización, aquí vamos a aplicar muchas cosas. Aquí esto se llama un binomio al cuadrado. Binomio al cuadrado que se desarrolla de esta manera que vemos aquí. Esto es la propiedad asociativa, digo, la propiedad distributiva de la multiplicación. Y sin problema, como les dije, por la propiedad de tricotomía, yo puedo pasar, cuando me dan un binomio al cuadrado, ya tengo el resultado sin hacerlo. Pero si me dan el desarrollo, yo puedo pasar a esto. Esto es una suma algebraica. Entonces, si me dan una suma algebraica, yo puedo factorizar para llegar a su binomio o a su expresión algebraica que me permite darle reversa a este resultado, a esta suma algebraica. En este caso es una suma algebraica, es un binomio al cuadrado, una propiedad distributiva, y puedo pasar de la suma algebraica al binomio o del binomio a la suma algebraica por medio de la propiedad distributiva. Pero esto no tienen por qué temer. ¿Por qué? ¿Por qué no tienen por qué temer? Todo esto es muy sencillo. Porque desde ahorita ya lo están aplicando en sus escuelas. Lo que pasa es que no se dan cuenta, no saben. Pero vamos a poner que yo tengo, a ver, se los voy a poner aquí abajo. Yo tengo a más b al cuadrado. Y ya vieron el desarrollo de esto. Ya lo vieron. Vamos a poner que esto, yo le pongo 5 más 3 y todo esto al cuadrado. ¿Sí? Yo puedo decir aquí que 5 más 3 pues me da 8, que es igual a 8 al cuadrado. ¿Y cuánto es esto? 8 por 8 son 64. Porque tengo valores que me lo permiten. Pero ¿qué pasa si yo lo desarrollo igual que esto? Es lo mismo. 5 más 3 por 5 más 3. 5 por 5, 25. Vamos a ponerlo con valores porque los tengo. 5 por 5, 25. Más 5 por 3, 15. 3 por 5, 15. 3 por 3, 9. Me da, en la suma me da 25 más 2 veces 15. 2 veces el 15. 2 por 15 más 9. Y esto yo lo puedo ver de la misma manera que esto. Bueno, que este. Porque 5 al cuadrado, que es el primero, más 2 veces 5 por 3. Más el 9 lo puedo ver como 3 al cuadrado, que es el segundo al cuadrado. Y vean que esto es exactamente igual que esto. Aquí está. Aquí se los voy a poner para que lo vean más claro. A cuadrada más 2 veces AB más B cuadrada. Me da el primero al cuadrado más el segundo 2 veces multiplicado el primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Es lo mismo. Ahora, si nosotros hacemos la cuenta, me tiene que dar el mismo 64 que dijimos que valía. 5 por 5, 25. Más 5 por 3, 15 por 2, me da 30. Más 3 por 3 son 9. ¿Cuánto me da en total? 30, 55,
64. Es correcto. Y es lo mismo. O sea, no hay por qué espantarse. Las matemáticas o sí, cualquier ciencia de las matemáticas nos va a dar la herramienta necesaria para poder hacer de todos estos conceptos que yo les dije que son generales, nos va a poder dejar hacer igualdades en cualquier tema, desigualdades, tratarlas como igualdades, de ver eh, variaciones directas o inversamente proporcional, de por medio de factorización, simplificar ecuaciones, o sea, todo tiene una norma, una regla que siempre en matemáticas la vamos a encontrar, porque ya existe. Lo único que tenemos que hacer es aprenderla. Ya nos pasamos un poquito más de una hora. Para hacer la primer clase, yo creo que hemos aprendido mucho. Nos vamos a despedir, pero, o más bien, sí, nos vamos a despedir, pero quisiera, despedirme con algo, con algo, o con algunas cosas más bien. Primero, quisiera que no se salten ni un segundo ni 10 segundos de un video, porque se pierden cosas que son importantes. Segunda, yo felicito, les mando una felicitación a todas las personas que estuvieron conmigo durante toda esta hora o pasado de una hora y que estuvieron interesados en escuchar estos temas, esta introducción. Pero sobre todo, yo quisiera haber cumplido con la meta el día de hoy de dejarles, decimos en México, la espinita clavada para que regresen nuevamente a su siguiente clase, a su siguiente video. Espero que nos vuelvamos a escuchar y espero que todo esto que hoy aprendieron lo puedan ir aplicando a todos sus tareas o sus ejercicios en su aula, en su salón de clase y que les sea de mucha utilidad. Pues por el día de hoy me despido. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente clase.